Bendiciones, bienvenidos amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura y de oración. Y esta semana nos corresponde el estudio de la Parashá número 53, Asinu, presten oídos. Vamos a estar estudiando y dando lectura al Cántico de Moisés. Ya estamos terminando este ciclo. Queremos invitarlos para hoy a las 21 horas al segundo capítulo de nuestro programa El Silbido del Buen Pastor, unas entrevistas guiadas por Ivania. Hoy día tenemos a Natalie Díaz, nuestra hermana de Pucón, de Café con Raíces. Nuestra hermanita está llevando un proyecto muy grande allá en Pucón de levantar un tabernáculo a escala real del tabernáculo de Moisés. Así que están todos invitados a escuchar su testimonio, un hermoso testimonio de fuerza, de fortaleza, de cómo el Padre dirige y nos lleva a donde Él nos quiere llevar cuando nos proponemos estar en sus caminos. Así que están todos invitados hoy a las 21 horas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la Parashá Asinu. Estamos en Deuteronomio 32:1 al 52. Está dando las últimas instrucciones Moisés. Vamos a dar lectura a la bendición antes de leer la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, ha'amim benatah lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, comenzamos. Mi hermanita Mercy va a estar a cargo hoy día de la enseñanza. El Eterno te bendiga, Mercy. Shabbat Shalom, hermanita Angélica, Shabbat Shalom, hermanitos, bendecidos hermanitos en el Eterno. Hoy nos reunimos nuevamente para estudiar las Parashá. Hoy día nos toca la Parashá número 53, denominada Presten oído o escuchen. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este estudio de la Parashá número 53, como decía. Esta Parashá es la penúltima de un ciclo de Parashot, que son 54, que se realiza durante todo el año, la cual nos permite estudiar sobre la Torá de una forma más lúdica y ordenada. En esta ocasión, Asinu, su traducción, como decía, es estar firmes, presten oído, escuchen, párense ahí a escuchar. ¿Por qué? Porque Moisés nos prepara un cántico que le da el Eterno para poder entregárselo al pueblo, cuando ya queda poco para su partida. Esta parashá yo la dividí más o menos en cinco enfoques, les di, para tener una idea más o menos de qué se trata. ¿Ya? La primera alineamiento, los primeros puntos, podríamos decir, que Moisés pone como testigo al cielo y la tierra contra las faltas del pueblo. Vamos a recordar que el pueblo ya eran las nuevas generaciones, ya habían pasado 40 años en el desierto, ¿ya? Un segundo momento donde él destaca y exalta los atributos del Padre. Este Padre amoroso, este Padre bondadoso que siempre estuvo dispuesto ahí a ayudar a su pueblo. Posteriormente viene un tercer punto donde Moisés hace el llamado al pueblo de hacer memoria, es decir, recordar lo que el Eterno hizo en sus vidas durante todos esos años, ¿ya? Los guardó, los alimentó en toda la travesía que pasaron por el desierto, ¿ya? Un cuarto enfoque sería que nos narra esta parashá la historia y la relación del Padre con el pueblo y también con lineamientos proféticos que hablan de ese tiempo y también que nos conectará, más bien dicho, con los tiempos que estamos viviendo hoy como con el futuro. Y un quinto enfoque sería la conclusión de esta parashá, donde se exhorta al pueblo a primero recordar esas palabras y a segundo guardar la Torá, ¿ya? Porque los tiempos que van a venir van a ser difíciles y ya Moisés no va a estar con él, porque es aquí cuando les menciona que él va a partir de este mundo, ¿ya? Entonces nos preparamos para poder
recibir las aliyah. Vamos, los hermanitos nos van a compartir cada aliyah, que está dividida en siete puntos o siete, podríamos decir, 7 compartimentos, para que sea más entendible, ¿ya? Donde cada hermanito leerá una parte de la aliyah de la lectura bíblica y haremos una pequeña reflexión. Así que quiero invitar a los hermanitos para que nos preparemos para leer la paracha. Antes de eso me quería comentarles que la palabra asinu tiene el valor de 79, ya, en la gematría, y la podemos relacionar con el oro, que tiene 79 protones, ¿ya? También hay otras semejanzas con esta palabra. Estudiando pude descubrir que las siguientes frases tienen el mismo valor 79 como la palabra asinu. Primero la podemos relacionar con la palabra firmeza. También la podemos relacionar con la palabra esperar en Elohim, que tiene que ver con lo que justamente van a vivir también en esta paracha el pueblo. La tercera relación que pudimos encontrar con este número es el manto que cubre, que tiene mucha relación con la fiesta que ya se nos acerca, que es Sukkot, ¿ya? También la podemos comparar con liberación de Yahweh, la liberación, la promesa, ¿ya? Y el otro punto con cual también encontré esa semejanza es con los cielos, dar vuelta. Y justamente lo podemos relacionar también o conectar con lo que es este ciclo, que la vida primero es un ciclo, que nosotros vamos dando vuelta y como dice la palabra, nada es nuevo bajo el sol. Y además este ciclo de Parachot, que ya terminándola con la que nos falta, volvemos a iniciar nuevamente para ir administrando el Señor en nosotros su enseñanza, para ir poniendo su palabra en nuestro corazón. Así que, hermanitos, les invito a que abramos nuestro oído, el oído del alma, el oído del corazón, para que la palabra del Eterno en esta mañana nos redarguya, la palabra de Dios nos alimente, porque hoy día es la cita con el Eterno, el día preciado, el día que Él dejó para que nos juntemos con Él, con el novio, para que nos ayude, para que nos alimente con ese pan de vida que es la palabra. Entonces invito en este momento a la primera aliyah, que está tomada de Deuteronomio 32 del 1 al 6, que lo leerá nuestra hermanita Ivonne. Hermanita Ivonne. Amén, hermana. Escuchad, Shalom. escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Que el Eterno me la bendiga, me la guarde, me la cuide. Gracias, hermano. Bueno, amén. En esta primera aliyah, hermanito, pudimos observar que Moisés comienza como un poema, con una expresión amorosa, y donde hace una comparación, ¿ya? Una metáfora muy gratificante. Vimos que utilizaba la metáfora de lluvia, llovizna, rocío, que son elementos dadores de vida, que refrescan, que hidratan, que purifican, podríamos decir, que nutren, al igual que lo hace la Torá a su pueblo. Porque la Torá es agua viva, agua que nos nutre, nos fortalece y nos alimenta, ¿ya? Para no apagarnos ni secarnos. Entonces, el Padre Eterno en esta lilla pone como testigo al cielo y la tierra. Y de estas palabras da advertencia como lo había anunciado anteriormente. Por ejemplo, podemos ver en Deuteronomio 4:6 que nos habla que el cielo y la tierra serán los testigos.
los testigos de estas palabras que Moisés habló. Les quiero compartir de Deuteronomio 4:26 lo que nos dice, ¿ya? 4:26. Ahí nos habla sobre también de estos cielos y la tierra, que nos 4:26. Dice así: pongo hoy por testigo contra vosotros el cielo y la tierra, que desaparecerán inmediatamente de la tierra que vais a tomar en posesión después de pasar del Jordán, y que no viviréis mucho tiempo en ella, porque serás totalmente aniquilados. El Eterno ya les había anunciado en el pasado que iba a poner el cielo y la tierra como testigos, ¿ya? Porque ellos iban a actuar contra el Eterno, porque ellos se iban a desviar. ¿Por qué? Porque la maldad estaba reinando en su corazón. También se los recuerda en Deuteronomio 11 del 16 al 17, para que vamos haciendo las conexiones de donde ellos habían anunciado esta palabra al Eterno, porque acá recuerden que es un reforzamiento, un recordatorio, el resumen de todo lo que habían vivido durante 40 años. ¿Qué nos dice Deuteronomio 11 del 16 al 17? Dice así: pero tened cuidado, no os dejéis seducir ni os apartéis del Señor, sirviendo y dando culto a otros dioses. Si hacéis esto, el Señor se enfurecerá con vosotros. Cerrad los cielos y no habrá más lluvia, la tierra y no dará más fruto, y vosotros pereceréis bien pronto en esta tierra que el Señor os da. Entonces podemos ver, hermanito, que el Eterno le había advertido, y eso tiene que ver con las maldiciones por no obedecer, por no seguir la palabra del Eterno. Pero principalmente luego de todo esto, Moisés le expone los grandes atributos del Padre, ¿ya? El bien, que es el bien para sus hijos. Porque ¿qué quiere el Eterno? Que sus hijos vivan, que sus hijos prosperen. Y nos habla de que Él es la roca, esa roca que protege, que da refugio, que fortalece a quien lo ama. Y nosotros sabemos que también la roca es nuestro Mesías, ¿cierto? Y podemos encontrarlo donde nos asemeja a esta palabra. Lo podemos encontrar en los Salmos, Salmo número 18:2, si alguien lo quiere anotar, 18:2, que nos habla lo siguiente. Vamos viendo aquí. ¿Qué nos dice el Salmo 18:2? Dice: yo te amo, Señor, mi fuerza, dice. Tú eres mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, mi peña, mi refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Ese es el Señor, que es la fuerza, que es la que nos levanta, la roca que nos sostiene. Y si nosotros pensamos en el pasado, pero ¿cómo la roca los podría sostener? Cuando habían problemas, los peñascos, ellos se refugiaban debajo de las rocas, ¿ya? Habían refugio que permitía protegerlo quizá de lluvia, de ventolera. El Señor era ese pilar. Y sabemos nosotros también en el Brihadachar, en el Nuevo Testamento, que Jesucristo, Yeshua, el Mesías, es la roca, es la piedra angular que desecharon. Entonces, eso también lo podemos encontrar en Mateo también, que nos habla de dónde está edificada nuestra roca. Nosotros tenemos nuestra nuestra casa edificada en roca de piedra, o tenemos edificada en arena, en polvillo de roca. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7, del 24 al 26, que nos está hablando de la construcción de una casa, que le hace la comparación Yeshua a sus discípulos. Dice así, Mateo 7 del 24 al 26. Un segundito, hermanitos. Mateo 7 del 24 al 26. Nos dice lo siguiente: las dos casas. El que escucha estas palabras mías y la pone en práctica es como aquel hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Sin embargo, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica
Es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Aquí, hermanitos, el Eterno está haciendo un llamado. ¿Dónde está puesta nuestra firmeza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y nos invita a poner todo nuestro ser confiando en la roca, ¿ya? Y en su palabra. Y la roca es, aquí Moisés nos habla que es el Padre, y en el Brit Hadashah es Yeshua. Y sabemos que Yeshua y el Padre es un ejad, está unido. Y Él es la roca que nos ayuda a sostenernos, a tomarnos de Él, a poner nuestras bases en Él, porque así no nos derrumbará, pase lo que pase o pasemos lo que pasemos en nuestras vidas. Amén. Ahora le invito, hermanito, a seguir con la lectura de la Parashá Asino, capítulo 32, del 12 en adelante con el hermanito Juan Carlos. Del 7 al 12, hermana. Perdón, de 7 al 12, perdón. Amén. Amén. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, y Yahweh solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Amén. Amén. Gracias, hermanito Juan Carlos, que el Eterno lo bendiga. Así es. El Eterno toma a su pueblo y lo guía como águila, dice. Él siempre estuvo ahí presente. Y también hace un llamado a recordar el tiempo pasado. Que recuerden todo eso, lo que el Eterno hizo con ellos, cómo los guió, cómo los acompañó, cómo los cuidó como la niña de sus ojos, como decía el hermanito. Y quiénes son los ancianos, los padres, que deben contar a sus hijos las proezas y las bondades del Padre con su pueblo, ¿ya? Y le dice, escucha, escucha, enseña a tus hijos. ¿Dónde tenemos esto en la palabra que nos habla de enseñarle a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten en el camino, ¿cierto? Lo podemos relacionar con el Shema, donde el padre da la instrucción que los que deben educar a sus hijos con estas palabras, en la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que les cuenten todas las proezas, todas las enseñanzas, toda la historia que pasó el pueblo por todo lo que tuvieron que pasar. Y nosotros tenemos claro que todas esas enseñanzas nos ayudan en nuestra vida, porque como decíamos al principio, nada es nuevo bajo el sol, todo se repite, toda esta historia. Por eso es muy importante conocer la historia de nuestro pueblo, porque a la medida que nosotros vamos escudriñando las escrituras, vamos aprendiendo, el Eterno se va revelando a nosotros y nos va dejando estos testimonios de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer y cuáles son las consecuencias, ¿ya? Por mucho que haya pasado mucho tiempo estas historias, pero todo tiene relación con nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y así recordarán también en esta lilla la división de los hijos de Adán, la heredad de Jacob, de dónde los sacó, de dónde los sacó el Eterno, cómo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son nuestros patriarcas, nace el pueblo de Dios. ¿Ya? De los 12 hijos de Jacob se formó el pueblo de Dios. Y, y este pueblo que estuvo prisionero, esclavizado en Egipto, el Padre lo sacó con mano fuerte. El Padre escuchó su clamor. El Padre estuvo ahí para responder, porque cuando ellos se unieron, el Padre respondió, ¿ya? Entonces es importante que todos también en nuestra vida reconozcamos que cuando estamos en aflicción,
Cuando estamos en problemas, si nos unimos en clamor, el Padre acude en nuestra ayuda, como lo hizo con este pueblo. Amén. Seguimos, hermanitos, con la aliyá número 3, del 32, del 13 al 18, con el hermanito Helmut. Amén. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leches de oveja, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó eh, Jesurum, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, los provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Elohim tu creador. Amén, amén. Muchas gracias, hermanito Helmut, que el Eterno me lo bendiga. A ver, podemos ver en esta aliyá, a mí me da mucha pena porque me hace pensar que muchas veces nosotros actuamos así. Porque ¿qué podemos ver en esta aliyá? Que después de que el Padre le dio todo al pueblo, ¿ya? Ellos traicionan al Padre. Le dan de respuesta su ingratitud, ¿ya? Él les dio de comer, como decía, los engordó, es decir, nada les faltó. Tuvieron vestimenta, tuvieron agua, tuvieron las tiendas, el rebaño. Él los fue guiando con la columna de nube, con la columna de fuego, ¿ya? Pero el pueblo cayó en perversidad, en rebeldía contra el Eterno. Y el Eterno sufre por eso. Y ellos rechazaron el amor y la protección de Adonai, despreciando la roca que los crió, dice la palabra. La roca que los crió, nos vuelve a tocar la roca, ese sustento, esa fortaleza, esa cobertura, teniéndolo todo. Aún así, muchas veces cuando tenemos todo, no nos damos cuenta de las cosas que tenemos, sino que cuando las perdemos, recién valoramos lo que tenemos. Y eso le pasó al pueblo. No estaba valorando lo que el Padre estaba haciendo en ello, en su vida. A veces tenemos situaciones nosotros en la vida que se nos hace compleja y pareciera que estábamos en el desierto, pero nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador está ahí con el oído atento. Él está haciendo así ¿no? para escucharnos, escuchando cuáles son nuestras necesidades, pero tenemos que proclamarlo con la boca. O sea, aunque Él conoce nuestro corazón, pero tenemos que pedirlo, ¿ya? Y este pueblo rechazó. También Yeshua nos recuerda eso también en el Nuevo Testamento. Podemos ver en Mateo 21:42, que les voy a compartir lo que nos dice. Mateo 21:42 dice, Yeshua les dijo, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que rechazaron las construcciones, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra angular? Esto es obra del Señor y es realmente admirable. Yeshua, la piedra angular, el inicio de todo. También lo refuerza Lucas en Hechos 4 del 11 al 12. Hechos 4 del 11 al 12, que nos dice lo siguiente. Él es la piedra rechazada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en piedra angular. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Y así hay muchos pasajes dentro del Antiguo como Nuevo Testamento, que para nosotros es la Tanaj completa, ¿ya? La Torá, el Eterno
el Eterno nos va recordando y va haciendo estas conexiones, porque ustedes pueden ver que todo lo que Yeshua dice tiene relación con lo que estamos viendo, con su Torá, con la Torá del Padre, ¿ya? Donde, así como rechazaron en un principio al Padre, después rechazan al Hijo, rechazan a Dios mismo que se hace presente en Yeshua HaMashiach. Y eso también lo podemos ver hoy día en la actualidad, hermanitos. Lo vemos con la casa de Judá, que no reconoce a Yeshua como el Adón, el Mesías verdadero. Muchos hermanos que andan por los caminos diversos, yéndose por otras ideas, religiones, y no entienden que Él es la piedra angular. Y en esta mañana el Eterno nos recuerda que Él es la roca, que nos puede dar firmeza a nuestra vida, para que no andemos tambaleando ni dando tumbo como volantín sin cola, ¿cierto? Entonces nos llama a que nosotros volvamos a la roca, que no seamos como el pueblo en ese tiempo que se fue tras dioses extraños, que eso es una abominación para el Padre, y comienza a practicar la idolatría. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay textos que nos relatan sobre la idolatría del pueblo, sobre la fornicación, sobre dejar a quien lo crió, a quien lo creó, a quien lo apoyó, ¿ya? Entonces, si vemos en nuestra actualidad, ¿cuánta idolatría hay? Aparte de imágenes hechas de piedra que tienen boca y no hablan, que tienen pie y no caminan, pero también está esa idolatría en imágenes, en figuras, en estas religiones no sé, de espiritista, budista y cosas por el estilo, que hace que el ser humano se pierda y aparte su camino de la presencia de Dios. Amén. Así que el llamado, hermanitos, que no nos apartemos de este camino. Sigamos el camino recto para dar en el blanco, y Él nos deja este alineamiento, este camino que es a través de la Torá. Amén. Sigamos con la lectura. Ahora vamos al Iyá número 4 con la hermanita Ivania, que es del 19 al 28. Amén. La palabra de Yud-Heh Vah-Hei dice así: y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Elohim, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. Quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yahweh. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Ivania, que el Eterno me la bendiga. Amén. Amén. Bueno, en esta aliyá vemos la respuesta de Dios. Relata cómo Dios se enciende el fuego de Dios, la ira de Dios, donde se enoja con su pueblo, que lo hizo salir de sus casillas, podríamos decir, donde pasó el futuro, en el futuro fue destruyendo esa relación con el Padre, fue destruyendo, fue
apartándose de la presencia del Elohim. Y el Señor les quita la mirada, el Señor enciende juicio sobre ellos, vienen todos los castigos. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó, porque el pueblo desobedeció. ¿Cuántas veces nosotros caemos en eso también? Desobedecemos la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos 14 del 11 al 12. Nos dice, la palabra dice así. ¿Por qué dice la Escritura? Por mi vida dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y todos darán gloria a Dios. Y así pues, cada uno de nosotros rendirá cuentas al Altísimo. ¿Por qué se rendirá cuenta al Altísimo? Porque Él trata a las personas con las medidas justas, medida por medida. Da a cada uno de nosotros lo que merecemos. Y solo cuando una persona da más, el requerido, por ejemplo, más de lo requerido, el premio. Cuando el Señor es un Dios de misericordia y bondad, y no es que Él quiera castigarnos, sino todo lo que sucede son consecuencias de nuestros actos. Porque en Deuteronomio 28 el Señor nos dio a elegir la vida o la muerte, y nos dijo, todo este listado de cosas te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la maldición, te va a llevar a problemas, a circunstancias difíciles. Pero en cambio, hijito mío, si sigues este camino, que es de bendición, si obedeces la Torá, si cumples mis mandamientos, si me amas, si guardas todas mis enseñanzas y obedeces, todas estas bendiciones serán para ti. Porque como decíamos, Él quiere larga vida para sus hijos. Y nosotros en la vida actual tendemos a desviarnos del camino, tendemos a irnos por cosas fáciles, tendemos a decir, pero sí, ¿qué se va a enojar Dios? O esto, ¿qué significa esto en mi vida? Mucha gente que dice que Dios no existe. El Eterno nos dio esa capacidad de discernimiento y toda la creación Él nos muestra de su obra, de su mano poderosa, de su ayuda. Pero lamentablemente, a veces en nuestras vidas estamos en tiempos difíciles, estamos en desierto, pero por nuestras malas decisiones, por nuestras falta de fe muchas veces, o hay abominaciones en nuestra casa, que son anatemas, que son cosas que al Eterno no le agradan, y tenemos que tener cuidado, hermanito. Bueno, hicimos una retrospección ahora en este día de expiación, donde analizamos todo aquello que en nuestra casa, como templo, nuestro cuerpo, podía estar manchado, podía estar faltándole al Eterno. Y el Señor se agradó con eso. Tenemos que volver al Padre, hijitos. Tenemos que buscarlo de corazón, no provocar la ira del Padre. Y si nosotros recordamos estas palabras, lo podemos relacionar con lo que nos habla en el Apocalipsis, cuando se encenderá la ira del Señor en la gran tribulación. Porque todo este tiempo que estamos viviendo, que estamos en los últimos tiempos prácticamente, donde estamos viviendo un tiempo profético, donde se están dando a conocer las enseñanzas del Padre, como lo que estamos haciendo ahora, donde su Torah y su palabra está siendo transmitida a los cuatro rincones de la tierra, el Padre nos está llamando a volver a Él y nos está dando esta oportunidad, como decía, para reivindicarnos, para buscarlo de corazón, para hacer techuvá y reconocer que le hemos fallado en pensamiento, en palabra, incluso omitiendo cosas o no haciendo aquel bien que pudiéramos hacer. No sea que el Padre nos rechace, hermanitos. Siempre es importante tener conciencia de lo que estoy hablando, de lo que estoy mirando, de lo que estoy haciendo. ¿Será lo que le agrada a mi Padre? ¿Una palabra, un apoyo o una actitud? Muchas veces una actitud. Entonces, no sea que el Eterno no, nos rechace, no sea que el Eterno nos mire con dolor, con pena, ¿cierto? Y se encienda esa ira contra nosotros. Que el Eterno nos proteja y nunca nos pase. Amén. Le invito entonces a seguir con la palabra del Eterno, la Parashá 32, Asini, la Liyá número 5, que lo compartirá la hermanita, perdón, el hermanito Sebastián, perdón, hermanito, No se del preocupe. 29 al 39. Valor. Bueno,
Ojalá fueran sabios, comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no les hubiera vendido y Yahvé no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos testigos, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Si Yahvé juzgara a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepintiera, cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, entonces dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os ayuden, que vengan y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mis manos. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Eterno. Gracias, hermanito. Bendiciones. Oh, qué fuerte. El Señor dice, yo soy su nombre, yo soy ese poder. Recuerden cuando Yeshua les dijo a los soldados cuando los fueron a buscar al monte, cuando dijo, yo soy, cayeron todos ahí con solo esa palabra. En esta aliyá se hace un paralelo entre la roca verdadera y la falsa roca. La roca verdadera que es Yahweh, Yahweh, el que sustenta. Y esa roca está fijada en la Torá, que es el corazón del Padre, donde está la voluntad del Padre, ahí Él se manifiesta en su totalidad, ¿ya? Y esta es la roca que nosotros debemos de apoyarnos y fortalecernos. Por ello nosotros debemos estar siempre alineados con la Torá, las enseñanzas de nuestro Padre. Sí, muchos decían que la Torá ya estaba abolida. Pero si nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, el Padre deja la instrucción en estos 5 libros que escribió Moisés, en estos 5 libros que muchos conocen como Pentateuco, pero su nombre real es la Torá en hebreo, que contiene todas estas enseñanzas, que contiene toda la voluntad del Padre, que contiene el amor del Padre a su Hijo, ¿ya? Y también son las instrucciones para que el ser humano pueda vivir eficazmente, pueda vivir bien y pueda tener larga vida, ¿ya? Pero el Señor irónicamente ahí les habla al pueblo que se desviaron en la roca que ellos pusieron su confianza, que eran dioses falsos, que eran abominaciones para el Eterno. Y nosotros podemos ver que hoy en día esas abominaciones se multiplican en la sociedad con los sistemas que estamos viviendo, con los videojuegos de los niños, con las pulseras, collares, en todo el Eterno está metiendo, el enemigo está metiendo su cola. ¿Para qué? Para que el ser humano se desvirtúe y se desvíe de la palabra del Eterno. Tanto así fue el engaño, que por muchos años estuvimos engañados nosotros también, diciendo que la Torá estaba abolida. Y la Torá no estaba abolida, porque Yeshua vino a enseñarnos sobre ella, vino a cumplir las palabras del Padre, porque Él vino a hacer su voluntad. O sea, esto no es algo, un invento que se nos ocurrió a nosotros, sino en la palabra está escrito que Él no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Y la ley es la Torá, es la palabra. Y mientras haya cielo y tierra, su palabra está vigente. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5, del 17 al 19, para rectificar lo que estamos diciendo. Mateo 5 dice, no penséis
que he venido a abolir las enseñanzas de la Torá y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta las últimas consecuencias. Porque os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la Torá estará vigente hasta que todo se cumpla. Amén. Palabras del Eterno. Yeshua mismo lo dijo, ¿ya? Él no vino a abolir la Torá. Porque cuando dice la palabra más chiquitita, nosotros sabemos que en el hebreo es la yud, que es muy pequeñita, pero es la palabra es la letra, perdón, que tiene mucho poder porque es la mano extendida del Padre, donde el Padre actúa y va actuando en nosotros, en nuestra vida, en la creación, en nuestra familia, ¿ya? Entonces, que no se nos olvide, hermanito, que la Torah es nuestro pan de cada día, que lo orábamos en el Padre Nuestro. La Torah me da a mí tanta pena cuando la gente dice que eso ya no va, porque está en la esencia del Padre, es como decir, yo el Padre lo saco de mi vida. ¿Y qué cometen? Lamentablemente hay hermanitos que no se dan cuenta que están rechazando al Padre, al dador de vida, a quien creó todo. Le están quitando su omnipotencia, omnipresencia. Ya dejó la Torá, las instrucciones. Esta misma palabra a mí me hizo salir del camino equivocado que estaba. Yo estaba en la religión católica y a través de su palabra el Señor me sacó de ahí, diciendo, sal de ahí, pueblo mío. Cuando me dice, leo esta misma palabra que dice, no vine a abolir la ley ni los profetas. ¿Qué es la ley? Empecé a indagar qué era la ley y me llevó a la Torá. Empecé a indagar a los profetas, que primero me llevó a los profetas. Estudiando los profetas me salió la Torá, me salió el Shabbat y empecé a indagar, hermanitos, y fue así como que el rompecabezas se armó, como que se abrieron las puertas y la ventana y entró la claridad. Porque cuando descubrimos que la esencia del Padre está ahí, y después los profetas recordaban al pueblo esa palabra, recordaban al pueblo que tenían que cumplir, que volvieran al Padre. ¿Y qué hizo el pueblo? Mató a muchos profetas. Tanto así el amor del Eterno por nosotros, que después se hace hombre en Yeshua HaMashiach, donde su palabra se vuelve vida. Así, hermanito, así, la religión católica es muy peligrosa. Embauca y engaña, mucho engaño. Pero el Eterno, gracias a su Ruach HaKodesh, me sacó de ahí. Y me abrió mucho entendimiento, gracias al Eterno. Pero estamos en proceso de aprendizaje y crecimiento porque cada día el Eterno nos va nutriendo, nos va enseñando. Y esta roca que nos salva, Yeshua HaMashiach. Así es, hermanita Patti, también. Hay muchas ramas y lamentablemente el enemigo los enceguece porque he hablado con muchos hermanitos, no entienden. Muchos piensan que estamos locos, que de dónde sacamos las cosas. Pero yo les hablo a ustedes, a los que están escuchando. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos manda en su palabra a salir de la Babilonia, donde hay confusión, mezcla de verdad con mentira, con idolatrías, con enseñanzas de hombre. No es lo que le agrada al Señor. Eso es fuego extraño para Dios. Y estos tiempos nos está dando la cobertura y la protección para poder salir de ahí. Nos está llamando con lazos de amor, con el silbido del Ruach HaKodesh, que salgamos de ahí, hermanitos, aunque crea que estamos mal, porque pídale al Señor que le dé sabiduría, pídale al Ruach HaKodesh que le ilumine, y van a darse cuenta, hermanitos, que el Espíritu Santo nos mueve, el Ruach HaKodesh. Somos benditos, así es, hermanita. ¿Por qué? Porque Él nos llama a salir de la Babilonia. Así lo dice la palabra, tanto en los evangelios, en las cartas, como también en el Apocalipsis, ¿ya? Y a propósito de Apocalipsis, vemos que nos dice 21 del 1 al 4, que tenía preparado yo por acá. Dice así, veamos, aquí, hermanito. Nos dice, Apocalipsis 21 del 1 al 4.
nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Vi también bajar del cielo de junto a Yahweh a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo, y oí una voz potente que salía del trono que decía, esta es la tienda de campaña que ya ha montado entre los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. Amén y amén. Esas son las promesas para nosotros, amados hermanos. Todo aquel que escuche la voz del Eterno, que vuelva al Padre, estamos llamados a ser esa novia, que salimos al encuentro de nuestro novio, Yeshua HaMashiach, al encuentro del Eterno, ¿ya? Que serán transformados cielo nuevo y tierra nueva, para vivir una nueva vida en Él. Porque recuerden que al principio dijimos que el cielo y la tierra son los testigos en contra de la maldad del ser humano. Pero cuando venga el juicio, cuando venga la ira de Dios, cuando venga ese llamado de las trompetas, tenemos que estar limpios, tenemos que estar preparados, tenemos que ser la novia engalanada, así como va a estar engalanada la ciudad santísima del Eterno, la nueva Jerusalén. Y también en esta aliyá podemos ver que el Eterno a su pueblo le hace como una ironía y le dice, pues, ¿dónde están tus dioses, tu roca? ¿Dónde está? ¿Te salvó? ¿Te sanó? ¿Te alimentó? No, porque Él es el dador de vida. Y eso lo pudimos ver nosotros cuando el pueblo de Egipto sufrió las plagas del Eterno. El Eterno le mandó las 10 plagas, pero esas 10 plagas todas iban en contra de sus dioses. Y ninguno de ellos lo pudo salvar. Y ninguno de ellos los pudo rescatar. Y el pueblo de Egipto sufrió las consecuencias por no dejar partir a su pueblo. Entonces, ¿quién tenemos que tener cuidado? ¿Quién nos está enseñando? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos siguiendo realmente la voluntad del Padre? ¿Están nuestros oídos atentos a escuchar las enseñanzas del Padre? ¿O nos vamos por otras enseñanzas? Por eso tenemos que tener mucho ojo, hermanitos. Porque el enemigo, en el final de los tiempos, dice que se va a disfrazar como un ángel de luz y nos puede engañar. Tenemos que estar atentos, con los oídos y los ojos atentos. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos engañe, para que estemos apercibidos y todo compararlo con la palabra. Y yo he querido traer de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento por todos aquellos que estén escuchando y que aún no crean que la Torá es la palabra del Eterno, es palabra viva y es palabra actual. Y que todo lo que Yeshua lo dijo en relación a lo que su Padre había enseñado. Amén. Continuando, hermanitas, seguimos con la aliyá número 6, que es la leirá la hermanita Sarita, que es del 40 al 43. Shalom, hermanita. Amén. Gracias, Padre, por permitir el estudio de tu palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Porque Amén. yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la palabra de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Amén. Bendito sea el Cada. Gracias, hermanita Sarita. Aquí el Señor ya está resumiendo lo que hará, ¿cierto? Él elige a Israel como su pueblo y por medio de él serán benditas todas las naciones, decía la palabra en Génesis 12. Por lo tanto, es decir que son su linaje y de su linaje bendecirá todas las naciones. Y esta paracha tiene mucha relación con el número 70,
que el número 70 va relacionado con las 70 naciones, también con las 70 palmeras que encontró el pueblo al salir de Egipto en Sucot, y también lo podemos relacionar también con las 70 descendencias desde Noé, desde Jacob hasta la descendencia que salió de Egipto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Dios formó este pueblo por Jacob, donde le transformó su nombre a Israel, y que este pueblo sería luz para las otras naciones, ¿ya? Por lo tanto, todas las naciones están sujetas hacia el mandato del Padre. Y aparte de eso, nosotros sabemos que con el tiempo, por toda la rebeldía del pueblo, el pueblo de Israel fue disperso por todo el mundo. Y hoy se cumple esta palabra. ¿Por qué cuando menciona las naciones nos menciona a nosotros en medio de las naciones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispersos, estamos en diferentes lugares del mundo, ¿ya? Y dice la palabra que de este patriarca Jacob se formó el pueblo de Israel con las 12 tribus. Y ese pueblo de Israel, al ser disperso, ¿ya? Muchos se transformaron en gentiles, como hemos escuchado la palabra en el Nuevo Testamento, en el Brihadachá, ¿cierto? Pero el Eterno nos llamó desde las naciones para escuchar la voz del Eterno e injertarnos en ese olivo, que es la base del pueblo de Israel, injertarnos en el olivo. Y al injertarnos ya no somos gentiles. Hay muchos que todavía creen que son gentiles, o goín, como dice la palabra, pero no. Nosotros encontramos la identidad. El Ruach HaKodesh nos mostró la identidad, que somos el pueblo de Israel disperso en las naciones. Y finalmente, como leí anteriormente en Apocalipsis, el Padre nos llamará de los 4 puntos de la tierra, de los 4 cantones de la tierra. El Padre Eterno nos llamará como nos está llamando a nosotros, y nosotros en este minuto estamos en obediencia, ¿ya? Así, el que escucha la voz del Eterno descubre su identidad, entonces ya es transformado. Como dice en Efesios 2, del 12 al 14. Les quiero compartir Efesios 2 del 12 al 14. Esperen un momentito, hermanitos. Efesios 2, del 12 al 14. En eso nos habla cómo el pueblo de Dios fue transformado. Fue primero disperso y después fue transformado. Efesios 2 del versículo 12 al 14, que nos dice así. Dice, se lo voy a leer del 11 mejor. Así pues, vosotros los paganos de nacimiento, los llamados y circuncisos, por los que pertenecen a la circuncisión, esa marca hecha en la carne por mano de hombre, recordad que en otro tiempo estuvisteis sin Yeshua, sin derecho a ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, por Cristo Yeshua, gracias a su muerte, lo que antes estaba lejos, hoy los ha acercado. Amén. Amén. Y también lo recuerda en Romanos 11. Es decir, antes estábamos lejos y el Eterno nos ha llamado. Así que si algún hermanito por ahí aún no siente el llamado, piensa que son locura lo que está sintiendo, yo le insto, hermanito o hermanita, a que vuelva a las raíces, a que vuelva a los pies del Padre, ¿ya? Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a ninguna religión, no a un tipo de persona, sino a su pueblo que escucha su voz, que obedece su voz y guarda la Torá. Amén. Y vamos a ir terminando la palabra del Eterno. Ahora nos corresponde la tercera aliyá, que nos leerá el hermanito Lucas. Bien, shalom, hermano. Bueno, Shalom, hermanito. Moshe vino y proclamó todas las palabras de este canto al oído del pueblo y de Hosea, el hijo de Nun. Cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel,
Él les dijo a ellos, usarlas tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Porque esto no es un asunto trivial para ustedes, por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando al Jardín para poseer. El mismo Yahweh les dijo a Moshe, sube a la cordillera de Abarim, al monte nuevo, en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando a los hijos de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo, morirás y serás reunido con tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Or, y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo, y allí entre los hijos de Israel, en la fuente de Meribah Kadesh, en el desierto de Sin. Tú no demostraste mi kedusha allí entre los hijos de Israel. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel. Amén. Amén. Bendito sea el Abacadosh. Oh Padre eterno, te damos gracias, Padre amado, por esta bendita palabra. Gracias por tu bendita Torá, Señor. Tú que nos clarificas, nos enseñas, nos nutres. Si tú eres de en nuestros corazones, Padre bendito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rey del universo, Señor y dador de la Torá. Amén. Bueno, les quiero compartir un pequeño resumen que hice de lo que estábamos hablando, y porque la idea es que también que cada uno pueda aportar su apreciación, preguntar o compartir su experiencia o sus enseñanzas también, compartirlas, porque es muy enriquecedor lo que cada vez escuchamos de cada hermanito y vamos creciendo todos, ¿ya? Entonces, de esta tercera aliyá y última, el pueblo es advertido por Moshe, ¿cierto? En este cántico, Moshe advierte al pueblo sobre sus futuras acciones, que no son agradables y le traerán consecuencias. Es como el papá, yo lo veo como una carta de amor, o como el papá cuando nos advierte, hijito, no hagas eso porque te puedes caer. Hijito, no vayas por acá porque puede haber algún problema. El padre, con tanta paciencia con nosotros, le fue relatando al pueblo lo que podía suceder, ¿ya? Y lo que no era agradable ante sus ojos. Les advierte que se alejarán de su presencia, cayendo en idolatría, que para el padre era lo terrible, rechazarlo, darle la espalda, ¿ya? Adorando dioses ajenos, que no les pueden ayudar y que les traerían graves consecuencias a su vida, ¿cierto? Por esto, con el cántico de Moisés, los exhorta a la obediencia, que reconozcan la fidelidad del Padre, que reconozcan los atributos del Padre, el gran amor que nos tiene, que con su pueblo recuerdes estas enseñanzas, que el pueblo las grabe en su corazón, que tenemos un Padre misericordioso, bondadoso, justo, recto, que es tardo para la ira, cuando ya es mucho el límite, cuando ya la abominación llega a su trono, es cuando el Padre ya actúa. Pero Él tiene paciencia con nosotros, ¿ya? Y quiere que el pueblo tenga vida y la tenga en abundancia. Ese es su primer propósito. Él nos había creado para vivir eternamente. Pero cuando caímos en el pecado, cuando caímos en la maldad, se acortaron nuestros días. Él busca la reconciliación con su pueblo y hoy nos está llamando a eso, a que nos reconciliemos al Padre, que volvamos al Padre, que nuestras transgresiones, si eran rojas como la grana, sean limpias, sean blanquecidas como la lana, ¿ya?
quiere restaurar, y esa es la promesa para nuestro día, restaurar a su pueblo. Como lo restauró en ese tiempo, restaurarnos ahora. Porque cuando ellos nos vieron en mal camino, se alejaron de la presencia de Dios, el pueblo fue tomado prisionero, el pueblo fue dividido, el pueblo fue exiliado, tanto como el reino del norte a Siria, como el reino de Judá a Babilonia. Y ahí en Babilonia trajeron muchas idolatrías, trajeron muchas ideas y confusión en las nuevas generaciones. Y por eso esa confusión está hasta hoy. Pero el Eterno quiere que nosotros vayamos quitando de nuestras vidas todo aquello que va, exactamente, todo aquello que va engañando al pueblo, ¿ya? Como la cábala, como el Zohar, como dice el hermanito, que son los libros que tienen en Judá, por ejemplo, que no solo se rigen por la Torá. Entonces ahí está la mezcla, ¿ya? Al igual que las iglesias cristianas, está la mezcla de la palabra de Yeshua, pero mezcla con reglas de hombre y no con lo que el Padre, la voluntad del Padre quiere para nosotros, ¿ya? Y el pueblo, como Padre amoroso dice, busca la reconciliación y restauración de su pueblo. ¿Y por qué? Porque Él quiere que el pueblo de Israel sea puro. Eh, esa niña de sus ojos. Y vamos a ver, miren lo que nos dice en Deuteronomio 10 del 12. Dice, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Sino que le honres, que le sigas todos sus caminos, lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, observando los mandamientos, las leyes del Señor que yo te prescribo hoy para que seas feliz. O sea, no para que tenerte como un yugo acá. Todo lo que el Eterno nos pide es para nuestro bien, hermanitos. Si cumplimos los mandamientos, si le amamos, si lo honramos como un padre, por algo está en el mandamiento, honra a tu padre y tu madre, porque Él es nuestro padre. Él quiere que nosotros le honremos como esos hijos amados, como esos hijos fieles, ¿ya? Él nos llama a amar y guardar sus mandamientos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que los mandamientos no están abolidos y sus mandamientos no son gravosos tampoco, porque Él dijo en Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Y cuando Yeshua estaba hablando de los mandamientos, estaba hablando de la Torá, de Éxodo 20, donde está descrito paso a paso los mandamientos del Eterno, ¿ya? El Eterno quiere que nosotros volvamos a Él en obediencia, en respeto, también en honrarle. Esta misma advertencia el Señor nos hace hoy, porque somos el pueblo en restauración, volviendo al Padre, haciendo techuvá, haciendo arrepentimiento. Todo lo que el Adón enseñó es conforme a la voluntad del Padre. Nada que Yeshua haya dicho fue algo nuevo, nada, todo está sacado de la Torá, todo, todo, todo. Por eso decía, escrito está. Y cuando él decía escrito está, es porque estaba hablando de este libro, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, que está diciendo, esta Torá está vigente para quienes dicen amar a Yeshua o Jesucristo como algunos lo conocen, a Yeshua nuestro Mesías, deben estar en obediencia a su Torá, porque es su palabra la que ya está ahí. Por eso Yeshua es la Torá, porque Él es la palabra viviente, como dice en Juan, y el verbo se hizo carne, y la palabra se hizo carne, y se hizo para habitar en nosotros, ¿ya? Entonces, Él vino, nos enseñó durante todos esos años, esos 3 años, enseñó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que recordaran nuestras palabras, que el pueblo había olvidado, que el pueblo había rechazado. Que no nos pase a nosotros, hermanito, que no rechacemos el amor del Eterno, que no rechacemos su benevolencia, que no rechacemos lo que Él nos está dando, esta leche, esta miel, porque dice que su palabra es más dulce que la miel, como dice el Salmo 119, ¿cierto? Su Torah es vida, su Torah son como ríos de agua viva, que nos nutre, que nos fortalece. ¿Qué hacemos nosotros 2 días, 3 días sin agua?
se nos seca la garganta, nos empezamos a enfermar, nos falta el oxígeno, nos falta todo, hasta nos podemos morir. Yeshua es la Torá viviente. A Él debemos acudir. Él nos guía al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermanito, fortalezcámonos en su amor, fortalezcámonos en su palabra, ¿ya? Salir de la vida de pecado nos llama el Eterno, dejar toda idolatría, seamos pueblo apartado, pueblo, nación santa, dice, ¿ya? Y santa significa apartada, no como nos enseñaron que santito tiene que ser que estemos puros así y no quebrar un huevo, como se dice, no, sino apartado del mal camino, apartado de las transgresiones, apartado de lo que el mundo y el sistema nos ofrece, que va en contra del Eterno. Y por eso tenemos que estar muy atentos, porque en el sistema hoy en día hay una lucha espiritual contra el amor del Padre, porque por la realidad de ahora quisiera sacarle de la mente de todas las personas ese sello de Dios, el amor de Dios que está en nuestro corazón, porque su esencia está en nosotros y su nombre está escrito en nuestro ADN, hermanitos. Y para ir cerrando, quiero compartir las últimas cositas, que el atributo de Yahweh es la santidad, y su santidad puede darnos a nosotros sanidad si estamos enfermos, hermanito, como una buena noticia. Si estamos nosotros en sus caminos, en su Torá, y escuchamos atentamente, así no, presten oído, escuchen, no que me entre por aquí y me salga por allá, sino estar atento, como alerta, ¿ya? Entonces presten oído, porque Él tiene el atributo de sanarte, y te sana desde el alma hacia el cuerpo. Y por eso esta parashá también era como la esperanza, como hablaba de ahí, de estar bajo la cobertura de la roca, y la roca que también que representa el refugio, como la Sukkah, ahora que viene la fiesta de Sukkot, y nosotros que nos vamos a preparar, que ese es un ensayo de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? El milenio con el Eterno, estar ahí en esa nueva Jerusalén que leíamos hace poquito, ¿ya? Nosotros debemos retener la Torá en nuestro corazón, y como se retiene el agua de la lluvia, ¿ya? Como se guarda en los manantiales para mantener vivo la vegetación, vivo todos nuestros deseos. Meditar y reflexionar sobre su palabra día y noche, procesarla, reflexionarla y pedir al Señor que nos ministre, que nos vaya abriendo el entendimiento, y para que nosotros aprendamos a ser justo como es justo el Padre, a ser recto como es recto el Padre, a ser bondadoso, misericordioso como es el Padre, para que reflejemos su amor, y que lo hizo Yeshua, hizo totalmente reflejo de Él. Se juntó con los leprosos, se juntó con los pecadores, y siempre llevaba esa palabra, siempre había una transformación ahí. Que Yeshua se haga vida en nosotros también, hermanitos, ¿ya? Y así agrademos al Padre, porque el Eterno nos ama de sobremanera. Y si estamos vivos y estamos en estos tiempos proféticos que nos tocó vivir, porque somos llamados por sus lazos de amor. ¿Para qué? Para que volvamos a su Torá. ¿Para qué? Para que la pongamos, escribamos su palabra en nuestro corazón y la apliquemos en nuestras vidas. Eso, hermanito, preparé con mucho cariño para ustedes. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Espero haber sido clara y se haya entendido. Shalom, shalom. En la noche oscura, sin rumbo ni voz, un silbido suave, lleno de amor. No era un sonido, no era rumor, era el buen pastor llamando a mi corazón. El silbido del buen pastor rompió mi miedo, me dio valor. Testimonio vivo soy de su gracia, de su perdón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yeshua, mi luz, mi Señor y mi Rey.
Todos vienen con historias de redención, cadenas rotas por su amor. Cada vida un faro, un canto fiel, un canto que proclama Yeshua, Emmanuel. Silba en el valle, silba en dolor. Su llamado es vida, es restauración. No hay oveja que él no vea. Su silbido rompe la marea. El silbido del buen pastor rompió mi miedo, me dio valor. Testimonio vivo soy de su gracia, de su perdón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yeshua, mi luz, mi Señor y mi Rey. El silbido del buen pastor rompió mi miedo, me dio valor. Testimonio vivo soy de su gracia, de su perdón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yeshua, mi luz, mi Señor y mi Rey.